queremos hablarles de un tema que, aunque muchas veces pasa por desapercibido, afecta directamente la vida de millones de colombianos, y esta es la informalidad laboral. La historia de Colombia ha estado profundamente marcada por este fenómeno. No es algo nuevo ni pasajero, es más bien una realidad persistente que ha dejado huella tanto en lo económico como en lo social. Para millones de personas, trabajar significa vivir en una incertidumbre, donde no hay contratos formales, no hay prestaciones ni garantías. Un día tienen ingresos, al siguiente tal vez no, y así día tras día. Lejos de ser una excepción, la informalidad se ha convertido en una característica estructural de nuestro mercado laboral. Aunque el país ha tenido momentos de crecimiento y avances normativos, la informalidad aún sigue ahí presente como uno de los principales obstáculos para construir una sociedad más justa e incluyente. Por eso, entender este fenómeno es fundamental, no solo para describirlo, sino también para pensar en soluciones reales, soluciones que no dejen por fuera a quienes desde los márgenes sostienen gran parte de nuestra economía. ¿Pero qué se entiende por informalidad laboral? Es necesario precisar la definición del concepto de economía informal otorgada por la OIT en la Conferencia Internacional del Trabajo en el 2002. Esta hace referencia a todas las actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas que en la legislación o en la práctica están insuficientemente cubiertas por sistemas formales o no lo están en lo absoluto. A pesar de la introducción del concepto por parte de la OIT, este no está articulado ni es aceptado de manera general a nivel mundial. Sin embargo, para muchos países, y en este caso para Colombia, contribuye para armar una propia concepción sobre la informalidad laboral. ¿Pero qué se entiende por informalidad laboral? Es necesario precisar la definición del concepto de economía informal otorgada por la OIT en la Conferencia Internacional del Trabajo en el 2002. Esta hace referencia a todas las actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas que en la legislación o en la práctica están insuficientemente cubiertas por sistemas formales o no lo están en lo absoluto. A pesar de la introducción del concepto por parte de la OIT, este no está articulado ni es aceptado de manera general a nivel mundial. Sin embargo, para muchos países, y en este caso para Colombia, contribuye para armar una propia concepción sobre la informalidad laboral. Para hablar de la economía colombiana es indispensable abordar infinidad de factores que se involucran en esta. Sin embargo, en aras de esta investigación nos centraremos en el factor trabajo. La informalidad laboral es uno de los principales desafíos económicos y sociales en Colombia. A pesar de los esfuerzos significativos por reducirla, gran parte de la población económicamente activa se encuentra en condiciones de informalidad, lo que genera efectos adversos tanto a nivel individual como a nivel macroeconómico. Y su impacto en el crecimiento económico se busca no solo comprender mejor este fenómeno, sino también proporcionar soluciones que beneficien tanto a los trabajadores como a la economía del país. Este estudio resulta relevante debido a que la informalidad laboral impacta negativamente en aspectos como la recaudación fiscal y el acceso a la protección de seguridad social. En términos económicos, la informalidad laboral limita el acceso y el crecimiento sostenible al reducir los ingresos del Estado por impuestos y por contribuciones a seguridad social. Esta disminución de ingresos restringe la capacidad de inversión en áreas como infraestructura, educación y salud. Ahora hablaremos de la informalidad como factor retractivo en el crecimiento de la economía. Aunque en los últimos años hemos visto una ligera mejora en las cifras de desempleo, por ejemplo, pasando del 9.3% en 2023 al 9.1% en 2024, el mercado laboral en Colombia sigue enfrentando un gran desafío, y es que la mayoría de los nuevos empleos que se crean son informales. En septiembre de 2024 se generaron más de 107.000 nuevos puestos de trabajo, pero la mayoría de estos no ofrecían garantías. Eran sin contratos, sin seguridad social, sin prestaciones. Y esto no fue un caso aislado. Durante enero de 2025, lo que algunos expertos han llamado el efecto enero, se crearon casi 900.000 nuevos empleos frente al mismo mes del año anterior, pero el 56.1% de estos trabajos eran informales y por cuenta propia. O sea, más de la mitad de estos empleos fueron generados fuera de la legalidad laboral.
Y esto no solo afecta a quienes trabajan en la informalidad, sino que también tiene un impacto directo en la distribución del ingreso y en la forma en cómo se siente el crecimiento económico. Un ejemplo de todo esto que estoy mencionando fue cuando en medio del debate por el salario mínimo de 2024 se conoció un dato realmente alarmante. Solo el 14.7% de los empleados en Colombia realmente gana el salario mínimo legal y peor aún, el 45.2% gana incluso menos de lo que está establecido en este salario. ¿Por qué ocurre esto? Básicamente porque quienes están en la informalidad no tienen ninguna protección legal. No les aplica el salario mínimo, ni los aumentos, ni las prestaciones. Así que para millones de colombianos el salario mínimo resulta siendo en realidad un espejo. Ante este panorama, muchos trabajadores y emprendedores hacen cuentas y se preguntan, ¿me conviene entrar en la economía formal? En muchos casos la respuesta resulta ser no, porque acceder a la formalidad implica enfrentar altos costos administrativos, trámites complejos, impuestos elevados y normas laborales exigentes que, aunque son necesarias, aumentan la carga para los empleadores. Por eso, la economía informal termina siendo una salida más rentable y flexible para muchos. Pero pues eso evidentemente tiene un costo, porque mientras más personas se mantengan en la informalidad, menos impuestos recauda el Estado, menos recursos hay también para salud, educación, infraestructura y más difícil es sostener un crecimiento económico sólido y equitativo. Las características del mercado laboral colombiano y su enfoque con la informalidad se han visto delimitadas desde a lo largo de la historia. Acá marcamos el punto desde la colonización y cómo ésta se reconoce desde los factores regionales hasta los factores educativos, donde encontramos cómo las economías mayormente desarrolladas enfocan su producción de mayor valor agregado en sus productos y se evidencia una disparidad desde las regiones menos desarrolladas, las cuales son las que presentan mayores niveles de informalidad y menor desarrollo socioeconómico en los sectores de las poblaciones que tienen menor acceso a la educación. Esto teniendo como resultado empleados o empleadores de empresas pequeñas que tienden a ser proclives al trabajo informal. En este punto desarrollamos la teoría del capital humano, en donde define la conducta racional determinada como aquel agente económico de la economía colombiana que invierte en un bienestar propio de la limitación. Es decir, que las previsiones del mercado para lograr una óptima competencia se afectan en la formación de las posibilidades, dando un valor agregado al sector laboral. Y en este presentándose condiciones suficientes y estimadas internamente del Estado para que el territorio no se encuentre en un choque retroactivo. Para ello, la introducción de nuevos métodos como lo es la industrialización y las nuevas tecnologías, dando aquel valor agregado al crecimiento, lo entendemos como el proceso de formación que va a motivar al sector productivo para inducir nuevas alternativas. El principal ejemplo de ello que vamos a encontrar es la adopción de la reforma laboral, en donde, realizando una crítica al restablecimiento de la economía por medio de la formalización laboral, entendemos como la eliminación de modalidades flexibles para la disminución de contratos temporales y fomentar la contratación de egresados va a motivar que las necesidades del mercado se concentren en aumentar la formación de jóvenes. En esta gráfica, entendiendo la relación entre la inflación y el desempleo, siendo inversa como una curva de Phillips no lineal, evidenciamos cómo a menor desempleo se genera un pequeño aumento de la inflación y viceversa. Es decir, que al lograr que el pleno empleo, esto mediante la disminución de la informalidad laboral como factor de crecimiento de la economía colombiana, por medio de políticas que atañen a esta inflación, se erradicarán y evidenciarán políticas expansivas. Sin embargo, en el territorio se evidencian como aproximadamente el 56% del desempleo, evidenciándolo en la curva de Phillips, llega a un punto en el que se debilita. Es decir, que la inflación no podría responder a las reducciones del desempleo si gran parte de este mismo es generado de forma precaria y sin vinculación a salarios formales. Es decir, que al momento de generar políticas antiinflacionarias o de empleo que sean efectivas, se deberán integrar medidas específicas donde se reduzca la informalidad y se facilite el acceso a un sector financiero para la población informal. Entendiendo que el índice de desempleo ha experimentado cierto progreso, es decir, en el 2023 encontrándose un 9,3% y en el 2024 en un 9,1%, el mercado de trabajo colombiano
continúa siendo limitado en cuanto a la generación de trabajos informales. Un ejemplo de ello es que se generaron 107.000 nuevos empleos en septiembre del 2024, y aunque la mayoría de estos se ubicaron en situaciones informales, demuestran cómo la economía del territorio no brinda suficientes garantías para empleos para sus ciudadanos. En estas circunstancias también se evidencia el efecto enero, el cual durante el primer mes del 2025 se generan casi 900.000 puestos de trabajo en comparación a los mismos meses previos del año. Es decir, que se evidencia como el 56,1% de la generación de los empleos son de carácter informal y por cuenta propia fortalecen el deterioro laboral. Finalmente, la informalidad laboral en Colombia demuestra un panorama en donde no se ha logrado alcanzar un crecimiento económico sostenido que permita la generación de empleos formales suficientes para su población activa. Esta situación, que afecta a la mayoría de los trabajadores colombianos, es parte de una falla estructural en el modelo de desarrollo del país. A pesar de ser una problemática reconocida y diagnosticada por ser uno de los fenómenos que más afecta a la economía y a la población, la informalidad no ha recibido ni la atención ni los enfoques necesarios, demostrando la falta de inversión y políticas públicas por parte del gobierno. Además, la ausencia de garantías laborales, particularmente en zonas geográficas históricamente marginadas, también con manifestaciones visibles en los núcleos urbanos más desarrollados, aunque no con igual contundencia, conduce a un aumento de las desigualdades sociales. Esta situación repercute de manera directa en los ingresos y en las posibilidades reales que tiene una persona para desarrollar una vida con un mínimo de estabilidad. La informalidad laboral no solo compromete la capacidad adquisitiva, sino que también afecta el acceso a derechos fundamentales como la salud o el aseguramiento social, dejando a buena parte de la población en condiciones de vulnerabilidad. La informalidad laboral abarca no únicamente variables microeconómicas, sino también elementos de carácter macroestructural, que inciden de manera constante en su configuración. Asimismo, dicha condición no se da exclusivamente como producto de la necesidad, sino que en numerosos casos es el resultado de decisiones voluntarias. Por eso es necesario la creación y diseño de políticas públicas sin intervenciones que profundicen la precariedad de estos sectores, sino en la formulación de alternativas viables que armonicen el interés colectivo con la sostenibilidad económica. Dado este tipo de problemáticas, el desempleo no puede seguir siendo abordado con medidas aisladas, y es por ello que es importante que el Estado se involucre en todos sus niveles y reconozca la urgencia de articular estrategias duraderas que prioricen la formalización laboral, garanticen el cumplimiento de los derechos básicos y promuevan una mayor equidad en la distribución de las oportunidades. Se puede observar que un crecimiento económico no debe interpretarse también como una solución directa ni automática a problemáticas estructurales como la informalidad laboral en el mercado, ya que se trata de variables que, aunque pueden influirse mutuamente, no necesariamente son dependientes. Esta desconexión es el claro ejemplo de la necesidad urgente de implementar reformas que prioricen de forma efectiva la seguridad y la protección social de quienes se encuentran inmersos en condiciones laborales informales. Dado que el Estado no está institucionalmente obligado a invertir de manera prioritaria en este sector, se perpetúa un escenario en el que la desatención sistemática contribuye precisamente a la persistencia de este fenómeno, convirtiéndose en una de sus causas estructurales más notorias.